Amigos de Mujeres en Dinámica, continuamos aquí en este subespacio y hoy vamos a conversar. Ustedes saben que nos gusta siempre llevar y contar con la participación de expertos de diferentes áreas y sobre todo cuando tenemos alguna temática en algunos de nuestros países, tal el caso, y hoy vamos a conversar un poquito sobre la jornada recién finalizada en la que se abocaron a las elecciones los hermanos venezolanos. Para acompañarme en esta dinámica del día de hoy, para mí es un gratísimo placer recibir a Donatella Ungreda. Ella es periodista y además ella es primer vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Venezolanos en el Extranjero. Bienvenido al espacio de Mujeres en Dinámica. Donatella, ¿cómo estás? Es un verdadero placer acompañarles hoy. Para nosotros es el privilegio que nos dispenses este tiempo. Donatella, sería interesante que empecemos explicándole a los amigos y a las amigas de Mujeres en Dinámica qué evento o acción en el proceso de votación recién finalizado en Venezuela y en el que participaron algunos venezolanos en el exterior dan pie o cambió para que den pie justamente a que evaluemos este proceso como que hubo algún fraude. ¿Podemos explicar un poquito para que podamos entender y posicionarnos en el tema? De englobar un poco porque todos los antecedentes realmente son extensos y por supuesto vienen de una situación de gobierno autoritario en Venezuela desde hace unos 25 años. Específicamente, el mandatario en este momento está en el gobierno desde el año 2012, finales del 2012, inicio del 2013. En el 18 se reeligió y hubo sombra de duda en cuanto a la legitimidad o no de su gobierno, porque habían denuncias de fraude, sin embargo no habían podido ser demostradas. La oposición, que en ese tiempo iba de alguna manera dividida, porque no lograban consenso, habían de repente apetencias individuales. Sabemos cómo es la política normalmente en Latinoamérica, pero en esta ocasión, después de otros 6 años de gobierno de Nicolás Maduro, en los que la situación económico-social y de seguridad de Venezuela se degradó terriblemente y por lo tanto hubo una migración increíble, hubo un personaje que se llama María Corina Machado que de alguna manera logró, digamos, cohesionar a la oposición venezolana, dándole cuerpo, dándole unidad, porque los otros ensayos no habían funcionado. El pueblo venezolano estaba harto, hastiado de la política usual venezolana, no se veían cumplidas sus aspiraciones, la población se encontraba de alguna manera, no sé si diría traicionada, pero más o menos en cuanto a sus expectativas, porque encontraban que los dirigentes políticos en ese tiempo eran o inconsistentes o traicionaban sus propios principios ideológicos o de doctrina política, y había divisiones, demasiadas divisiones. En esta oportunidad, siendo el momento de haber elecciones, se logró esta cohesión de manos de María Corina Machado, que ha sido de alguna manera la figura importante. ¿Quién es María Corina Machado? Es una profesional, ella es ingeniero, pero también había sido una persona de tipo muy técnico, siempre había estado muy atenta a todo lo que fueran incidencias de proceso electoral, de la transparencia de los mismos, se encargaba de alguna manera educar, entrenar a la sociedad civil sobre el proceso electoral en sí en Venezuela y tiene, por lo tanto, esa base. Junto con sus conocimientos y la cohesión que logró en la oposición venezolana, se abocaron a esta campaña electoral. Constitucionalmente, las elecciones en Venezuela debían ocurrir ahora en diciembre de 2024, es decir, dentro de aproximadamente 5 meses. Pero digamos que voy a usar la palabra, triquiñuelas del régimen en este momento, y por negociaciones que venían llevándose a cabo con Estados Unidos a través de países intermediarios como Noruega, como Barbados, se llegaron a relativos acuerdos para darle una salida democrática a la situación de crisis que venía ocurriendo. Entonces, dentro de los acuerdos
ya sea realizados o en México o en Barbados o en Qatar incluso, habían dicho, bien, vamos a hacer elecciones, el gobierno de Nicolás Maduro se compromete a dejar que estas elecciones sean transparentes y sean realmente competitivas. A cambio, por ejemplo, Estados Unidos daría licencias de tipo petrolero, porque recordemos que Estados Unidos impuso sanciones específicas a funcionarios por violaciones de derechos humanos. Entonces, son toda una tormenta perfecta de situaciones que crearon el punto en el que llegamos al 28 de julio. El 28 de julio... Dona Tena, con la aceptación, es decir, la oposición aceptó, de hecho, todas las reglas de esta gestión de las autoridades. ¿Qué faltó? ¿Hubo alguna falta de previsión de parte de la oposición para que estemos en esta situación en este momento, luego del proceso de elecciones? Porque, como tú señalas, aceptamos todas las reglas del juego que estaban dadas. Reglas del juego y fuera una campaña electoral en forma absolutamente desbalanceada, porque digamos que todos los recursos del Estado estuvieron a favor del candidato Nicolás Maduro. Hubo, ¿cómo te diría, Niurka? Dificultades enormes para tener publicidad electoral en los medios de comunicación regulares, porque todo está absolutamente controlado por el gobierno. Entonces, la campaña electoral de Edmundo González Urrutia se llevó a cabo a través de redes sociales, a través del boca a boca, a la antigua, a la bien antigua, de boca a boca. Las personas se comunicaban los detalles a través de redes sociales, la plataforma X o TikTok, las distintas plataformas, y junto a eso el enorme cansancio de la población venezolana de vivir oprimidos, de vivir en miseria, con las familias divididas, con 8 millones de personas fuera del país y todos queriendo regresar a su patria. ¿Qué hizo la oposición? Tomó un paso adicional justamente para poder proteger la integridad de este proceso electoral, y es que tomaron nota de todas y cada una de las actas de cada mesa de votación. Te explico brevemente qué son las actas. Tú has visto un punto de venta de tarjeta de crédito, ¿verdad? Cuando tú tienes un negocio, por ejemplo, una bodega, entonces después de las operaciones del día, tarjeta de pago de esto, todas con tarjeta, y al final de la jornada tú das un botón que dice Transmit, y el punto de venta te emite como una tira de papel que te da un recuento de todas las operaciones del día. Haciendo las distintas similitudes, estas máquinas de votación te emiten una tira de papel donde listan exactamente cuántos votos para cada candidato y una sumatoria. Cada una de esas actas después se transmite por internet a una sala de totalización en el en el Consejo Nacional Electoral, que finalmente emite un último boletín donde se suman todos los votos, se van sumando por estados, etcétera. ¿Qué hizo la campaña de María Corina, más bien de Edmundo González Urrutia? Fue la de tomar nota y de tomar fotografías y recolectar todas estas actas como soporte, porque en otras ocasiones estos soportes habían desaparecido o quedaban en manos del Estado y ya la oposición no tenía acceso a ello. Y de manera que no se podía, pues, por ejemplo, pedir un recuento porque no se contaba con estas actas. Legalmente, cada partido político tiene derecho a obtener una copia de las actas de sus respectivas mesas de votación. Por lo tanto, el partido de gobierno debería tener sus actas, como de hecho los tuvieron los partidos de oposición. Ahora bien, la diferencia está en que esta vez la oposición tomó todas estas actas, las escaneó, las digitalizó y las subió en un portal a la vista de todo el público. Ya no quedó estrictamente en manos del Consejo Nacional Electoral y es susceptible de ser escondida del público en general. Ahora quedó a la vista y a la disposición de todo el que quisiera consultar a medida que se iban haciendo disponibles. Esas actas están allá y eso es lo que ha permitido que todo el mundo sepa en realidad que la victoria es matemáticamente, estadísticamente y como lo quieran llamar, de Edmundo González Urrutia. Esa es la gran diferencia entre el proceso anterior y este. Dona Tena, para que contextualicemos un poquito, ¿cuál es el aporte de los y las venezolanas a su país?
los venezolanos que están en el exterior, más o menos cuánto aportan a la economía de Venezuela, para que retomemos entonces lo que ha sido el proceso de la semana pasada, el proceso electoral. Para el aporte, porque hay algunas personas que ya tienen bastantes años fuera de Venezuela y ya, por ejemplo, de alguna manera apoyan a sus familias, pero lo que es el sistema que conocemos, por ejemplo, con cubanos o con otros o con otras, digamos que comunidades hispanas en las que existe la figura de las remesas, hay remesas. Hay remesas, sin embargo, no todos están capacitados para enviar y no todos pueden incluso tener acceso a lugares donde ese dinero les pueda llegar. Recordemos que la moneda local, el bolívar, realmente no es, prácticamente no sirve para nada, tiene un valor ínfimo y las remesas que pudieran llegar tendrían que llegar en dólares. Y te voy a ser absolutamente honesta, Niurka, no sé cómo funciona el sistema de las remesas en Venezuela. Yo sé que contribuye un poco, pero no tan significativamente al soporte, al apoyo de las distintas familias en el país. Pero por otro lado, cada quien, por ejemplo, los venezolanos que han inmigrado, muchos han logrado fundar, aunque sea un pequeño negocio, otros se han dedicado a trabajar a través de estas aplicaciones que hay, por ejemplo, de transporte o distribución o reparto de comida de restaurante. Hay distintas formas. Hay distintas formas y si hay algo que sí tiene el venezolano de bien, el que llegó a trabajar, a ser serio y a ganarse la vida, valga la acotación, es que trabajan y trabajan en serio y trabajan duro. ¿Cómo es el proceso? Estuviste hablando de cómo se da el proceso de elección, cómo un venezolano tiene la autoridad para el voto. Ahora bien, ¿cómo se da entonces el proceso de impugnación en el caso que se está dando en este momento en el que se está aludiendo fraude por parte de la oposición? ¿Cuál es el proceso técnico, logístico y que enmarca dentro del sistema constitucional venezolano? Referencias generales, porque no conozco los detalles del proceso, pero sí, por lo que sé, una vez que todas las distintas mesas, o sea, terminó el acto electoral y todas las personas ya se retiraron, ya votaron y ya se retiraron. Entonces viene lo que se llama el conteo de votos. Se cuenta el número de papeletas, recibos en papel que quedaron depositados en las urnas y se comparan con las actas que finalmente van a emitir esta máquina electrónica, que no es básicamente, funciona básicamente. Donatella, al final, la parte técnica es difícil como engañarla, si podemos decir así, por lo que emite. Hasta donde yo tengo entendido, tiene que haber coordinación, o mejor dicho, el mismo contenido de lo que emite el sistema técnico y la parte que es manual, que es la parte de las actas. El número de votos que deben reflejarse en las actas que finalmente la máquina emita. Una vez que el acta ya está comprobada y ya cotejada con los números de papeles en las urnas, entonces esa acta ya la firman todos los testigos de mesa y cada partido político se lleva una copia de esa acta para su propio control. Y por supuesto hay una que va después al Consejo Nacional Electoral y esa finalmente es la que cuenta todos los votos y emitirá al final de todo el proceso unos boletines que indicarán la sumatoria de todos los votos, que es con la que, por ejemplo, el 28 de julio a las 11 y tanto, cerca de medianoche, se emitió un primero cuando las autoridades dijeron estimar que era una tendencia irreversible. Por supuesto, cuando las personas tienen las actas en sus manos y comparan con lo que dicen las autoridades, obviamente no concuerda. Y a partir de ahí, pues se desata el pandemonio. Ya. Porque ahí es como que la gente no entiende, porque si lo que dice el sistema, la parte técnica, ¿no? Debe decir lo que justamente pasó, porque a la máquina es difícil que tú le engañes, porque el procedimiento, como tú señalabas en principio, de las elecciones venezolanas no es, por ejemplo, como en el caso de los dominicanos, que nosotros,
con simplemente presentar y estar empadronados, como le dicen, con presentar el ID o la cédula, en el caso nuestro, estamos autorizados para votar. En el caso de los venezolanos es distinto, el procedimiento es mucho más complicado, si podríamos decir así, porque hay que presentar huellas, además de una identificación. Con su cédula de identidad, ya sea que esté vigente o no. Pero además el Consejo Nacional Electoral le ha puesto como, digamos que puertas adicionales, que si la capta huella para asegurarse de que la persona que dice ser en la cédula es la que es, etcétera. Hay distintas cosas que hacen como represas al proceso y lo hacen más lento, lo hacen a lo mejor más engorroso. Pero como sea, uno tiene que haber estado empadronado, absolutamente, y tiene que presentar un documento de identidad, que tiene que ser la cédula, ya sea que esté vigente o no. Pero es el principio básico. No sé si en Venezuela nos puedes ayudar para que podamos entender lo que pasó luego del proceso del día 28, el pasado domingo. Entonces, ¿qué pasa con las actas de la oposición con las actas del gobierno, de quien está en el gobierno en este momento? ¿Qué pasa con eso? ¿No reciben ambos candidatos o todos los candidatos que en este caso estuvieron participando, no recibieron una data de los posibles o los votantes en ese momento? Y al compaginar lo que pasó, que de la oposición me está demandando que hay un fraude, eso es como que la gente no está entendiendo mucho. El quid del problema. Las actas son las que son, el sistema las emite, cada partido tiene su copia. Los representantes de los partidos en las mesas de votación se llevan su copia del acta. Cada acta tiene al pie un código QR, tienen una firma electrónica, tienen una secuencia electrónica de números y todas coinciden con el acto electoral. Y entonces se producen un acta por cada mesa, estamos hablando de 30 y tantas mil mesas, se supone que el partido de gobierno debe tener la misma similitud. Sin embargo, después de lo que ha ocurrido el 28 en la noche, entonces, y ahí es donde viene la confirmación de las dudas que siempre se habían tenido con el proceso electoral venezolano, quiere decir que hay una intervención oscura en el proceso de conteo de las actas. Porque la oposición denunció alrededor de las 8:30, 9 de la noche del día 28, que el proceso de transmisión de actas se había paralizado y de hecho se paralizó en 2 ocasiones. Si el proceso electoral está impoluto, nadie lo toca y va y sigue su diseño original, todas las actas de la misma naturaleza, todos iguales, todas esas suman y llegan a un número completo, un número equivalente de votos, y debe ser igual para todos. Todos tienen que tener la capacidad de cotejar los papeles que ellos tienen en la mano con lo que recibe el Consejo Nacional Electoral. Ahí es donde está precisamente el quid del problema. Si se interrumpió el proceso, quiere decir que hubo una intervención en algún punto y cuando se detiene ya toda la cadena, la custodia de la información se rompe. Y entonces la oposición se queda con la parte que un sistema no tocado emitiría y el régimen sale públicamente con unos resultados que son diametralmente opuestos a los que todos los demás están viendo. Y como es decir, estarían saliendo menos votantes de los que estipula esa acta o los que están inscritos en esa acta. Podría ser. Eso sería irrelevante. Lo que cambiaría sería el porcentaje a qué candidato le salió. En condiciones normales, el candidato de la oposición estaba superando al Nicolás Maduro en aproximadamente 30 puntos porcentuales. Pero cuando se detiene la transmisión de datos, de repente el primer boletín oficial que el Consejo Nacional Electoral emite está completamente volteado, dando la ventaja al candidato Nicolás Maduro y una diferencia de cerca de 1 millón de votos a favor de él. Y diciendo que son el 80%. Si puedes ver ahí, Donatella, nos están compartiendo, Melvin está compartiendo algunas de las actas
que han sido suministradas por parte de la oposición para presentar donde ellos entienden que ha habido fraude electoral en este proceso de elecciones en Venezuela el pasado domingo 28. Ahí estamos viendo. En efecto, como ustedes pueden ver, la franja azul que correspondería a los votos. En este momento han sido citadas las partes, aunque hay que entender, Donatella, te hago la pregunta, una de las partes no va a estar presente, solamente va a estar presente el gobierno, o en este caso Maduro como presidente y que ha sido postulado por el Consejo Nacional de Elecciones o Electorales en Venezuela como el presidente en este proceso. Solo en esta llamado de las autoridades, primero, ¿quiénes son o quiénes están llamados justamente a ser de interlocutores en este proceso? Y si no es así, ¿cuáles en segunda categoría estarían prestos, según la Constitución venezolana, para ser parte de la oposición y del gobierno en este caso, por ejemplo? Le corresponde específicamente al Consejo Nacional Electoral. Ellos son los que finalmente son los custodios, tienen que contar y tienen que mostrarle a todo el mundo: estos son los votos emitidos, estas son las actas, estos son todos los datos que respaldan lo que nosotros dijimos, quién es el ganador. Si ellos afirman, como afirmaron de hecho, en un primer boletín y después en un segundo boletín en el que aumenta el porcentaje de votantes y aumentó todavía más el porcentaje de votos para Nicolás Maduro y se redujo el porcentaje de votos para Edmundo González Urrutia, quiere decir que ellos tienen los papeles para demostrar eso. Pero los papeles para demostrar eso ellos no lo han mostrado nunca. Entonces, ellos van ahora, y esto es una cosa absolutamente ridícula, digamos que completamente fuera de lógica, ni siquiera legal o judicial o como se le quiera ver. Se presenta el candidato Nicolás Maduro al Tribunal Supremo de Justicia para que el Tribunal Supremo de Justicia certifique unos resultados electorales que la autoridad electoral no ha demostrado aún que ocurrieron. El Tribunal Supremo de Justicia en la sala electoral cita a todos los candidatos. Obviamente no se a todos los candidatos que hicieron, intentaron, pues, se postularon, pues. El único que no se presentó es Edmundo González Urrutia por razones obvias, porque el régimen ha pedido que se le arreste y que se le mande a prisión, igual que a María Corina Machado. Entonces, por razones obvias, ellos no se van a presentar. ¿Qué va a ocurrir? Suponemos, imaginamos, como ya ha pasado antes, siendo el Tribunal Supremo de Justicia absolutamente leal al gobierno, pues emitirán algún tipo de sentencia en la que se diga, pues, digamos, el señor González Urrutia no se presentó, por lo tanto lo declaramos en desacato y entonces eliminamos su participación y entonces la siguiente posición se la damos al siguiente que tomó más votos. Léase Nicolás Maduro. Esa puede ser una opción. En segundo lugar, pues... Donatella, es normal que los nacionales de algunos países, cuando están en el exterior, valga la aclaración y la redundancia, como que se fortalecen y definen políticas a nivel de sus pueblos. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, de Venezuela? Y te pregunto porque ciertamente tú haces el señalamiento que el candidato de la oposición no va a estar en Venezuela. Entonces, pregunto, ¿por qué seguir a un líder, una mujer o un hombre que sabemos no va a estar? Porque lo idóneo sería y lo correcto que se quede para justamente defender los votos como se debe en Venezuela. ¿Por qué no demandamos eso de nuestros líderes? Permítame que aclare algo. Me estoy refiriendo en este caso. Permítame que aclaro algo. Él no estaba presente en esa audiencia, pero él está en Venezuela y él ha estado junto con María Corina, han estado presentes y se han comunicado y han estado en la calle. Ellos están en Venezuela. Lo que no hizo fue presentarse a esa audiencia que a todas luces, según los expertos juristas, no tiene ningún sentido. Esa audiencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Electoral, y que fue entiéndase lo que voy a decir. Nicolás Maduro pidió un amparo constitucional. ¿Qué significa un amparo constitucional?
una protección de la justicia para una víctima. ¿El presidente es la víctima de qué? No ha habido, siendo el Estado venezolano dueño de todos los poderes y todos los poderes están de alguna manera de acuerdo y funcionan de la misma manera, ¿a quién le pide justicia el Estado venezolano? Cuando se trata de un amparo constitucional, es una víctima la que pide al Estado protección y que se le haga justicia. Entonces, ¿cómo puede el Estado pedir justicia para sí mismo si él es el que la aplica y tiene el control de la justicia? Entonces, esas son esas contradicciones que tiene el Estado venezolano que hacen absolutamente injusta la carrera electoral y que impiden absolutamente que la voluntad del pueblo se respete ni se preste atención a lo que diga, sino que sencillamente se sostiene el poder de la manera que sea. Ahora, los venezolanos en el exterior solo pudieron votar algunos, aproximadamente unos 70,000 personas, que ya estaban registradas para votar en otras ocasiones y que pudieron hacerlo en países donde todavía hay embajadas venezolanas o consulados venezolanos. En Estados Unidos, por ejemplo, nosotros en Miami, que tenemos una población venezolana enorme, yo de hecho estoy registrada para votar fuera, aquí en Miami, no lo pude hacer más, porque no hay un... Ya. Para que vengamos un poquito así cerrando, me gustaría que uno se pregunta, hablamos de injerencia. He visto en estos últimos días, en el caso del día, hace 2 días más o menos, estuve viendo que cerca de 62 expresidentes han solicitado justamente al presidente Maduro en este momento, pero el presidente futuro, según dice el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, será el próximo presidente en los próximos, valga la redundancia, 6 años. Esto, si hablamos de injerencia en el caso de Venezuela, ¿por qué pedimos esta injerencia y nosotros, los venezolanos, no definimos esa parte de la historia sin injerencia de otros países? Porque hablamos de injerencia en otros países, pero en este caso no es injerencia eso que otros, y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que ya declaró como presidente a Edmundo González, sin haberse todavía debatido ni siquiera... Porque no se va a debatir, mi querida Niurka, no se va a debatir. Todo lo que le toque al Estado, Consejo Nacional Electoral, Poder Ejecutivo, Tribunal Supremo de Justicia, están de acuerdo, no se va a discutir, no se van a mostrar actas, no se va a hacer nada, se va a decir, pueblo, esto es lo que va y punto. No hay posibilidad de que el ciudadano diga, ¿a quién va a recurrir el ciudadano para que le digan? Pero yo tengo algo diferente, ¿quieres verlo? El Estado venezolano dirá, no, lo que va es lo que yo digo. Ahora bien, recordemos que Venezuela, como cualquier otro país en este planeta, tiene relaciones internacionales, tiene una posición en la comunidad internacional. Un país como Venezuela, que se supone que iba en vías de desarrollo, tenía reconocimiento de todos los países del mundo en otro tiempo. Cuando los países que tienen un sistema democrático y escogen a sus autoridades a través del voto directo, comprobable, en condiciones equitativas para todas las partes que participen y todo eso, lo consideran un juego limpio, un juego justo. Tú me dirás, Niurka, si lo que estás viendo es algo justo, razonable y que se pueda, y que la opinión de países, la comunidad internacional, sea considerada como una injerencia, porque digamos que los primeros que se hicieron eco de lo que dijo el Consejo Nacional Electoral fueron países como Rusia, China, Irán, Bolivia, Nicaragua, Cuba. Y entonces los países de afinidad ideológica dijeron inmediatamente amén. Los que no tienen afinidad ideológica quieren ver los papeles para saber con quién van a hablar de aquí en adelante. Así de simple, no creo que sea injerencia. Ya. No, te hago la pregunta para que podamos nosotros ilustrar a nuestros amigos y las amigas, porque a veces uno se pregunta, oye, pero ¿qué pasa entonces con... Ciertamente, tú decías en principio, hay cerca de 8 millones
de venezolanos fuera del territorio de Venezuela. Sin embargo, hay una gran masa poblacional en Venezuela. ¿Qué pasa con esa gente que no decide otra cosa? Donatella, te pregunto. La masa que decidió en las urnas y que demostró con su voto que en efecto habían escogido a la otra persona, salieron el día 29, una vez que se anunció la supuesta victoria de Nicolás Maduro, salieron a protestar. Y te diré más, mi querida Niurka, los primeros que salieron a manifestar su descontento y su gran frustración fueron las personas más pobres, los barrios populares, que son los más sufridos y los que más trabajo pasan en Venezuela, los que más chantajeados han estado con distintas ayudas sociales que están estrictamente medidas para las personas que emitan, que indiquen o que cumplan una lealtad absoluta. Los que no, o los que muestran algún tipo de disidencia, ya son apartados de las ayudas sociales. Entonces, esos fueron los primeros que manifestaron su descontento. Ellos escogieron, el pueblo habló. El tema es que no está siendo respetada su voluntad en las urnas, que es la cultura democrática, al fin y al cabo, a la que está acostumbrado el venezolano, de expresarla en las urnas. Todo el mundo dice que las elecciones venezolanas del 28 fueron un ejemplo de civismo, un ejemplo de paz, porque sí, porque el venezolano está acostumbrado a hacer las cosas en paz. Pero por favor, que se le respete su voluntad. Cuando la misma organización entonces hay descontento. Claro. Hubo testigos de ambas partes, ¿verdad? De la parte de Maduro como presidente y la oposición, que también llevó sus candidatos para preservar y garantizar que fuera un proceso transparente, un proceso idóneo. ¿Qué pasó entonces en este caso? Que no se dieron cuenta, ¿no? Y sobre todo, que no han dicho estos delegados que ha pasado ese tipo de cosas en este proceso de elecciones en Venezuela. Bueno, pues te cuento, y es una cosa bastante desagradable, que muchos testigos de mesa entre ayer y hoy es viernes, el día de hoy es... Sí. Ajá, después de las fechas de las elecciones, que fueron el domingo 28, los días subsiguientes, a medida que fue arreciando un poco la intervención del Estado por cuestiones de seguridad, lo vamos a poner entre comillas, ha habido muchos reportes de personas que, siendo testigos de mesa, se recibieron golpes de puerta. Señor fulanito de tal, sí señor, usted fue testigo de mesa, sí, venga con nosotros. Y se lo llevaron autoridades policiales. Y entonces, por supuesto, no sabemos dónde están. Esas son desapariciones forzosas en cualquier país civilizado. Desapariciones forzosas. ¿Con qué objetos se los llevan? ¿Para qué? No lo sabemos. No hay reportes ahí. Más de mil y tantas personas arrestadas, entre personas que manifestaron o personas que han sacado de sus casas en la mitad de la noche. Y de aquí en adelante lo que hay es que saber qué pasa con ellos, dónde están. Nuevamente, te repito, Niurka, las personas más afectadas en todo este proceso son los más pobres, que eran la base electoral de Nicolás Maduro en 2013 y en 2018. Eso ya no es así. Así que estamos frente a una situación absolutamente irregular en la que los más afectados son los más pobres, los más vulnerables y los que necesariamente tienen que apoyarse de alguna manera en el Estado. Entonces se lo está cobrando, digamos, la traición, y esto también lo vamos a poner entre comillas, por haber votado por la oposición. Bueno, nosotros, Donatella, queremos sobre todo que me une, no lo dije en principio, pero me une algo muy especial con Venezuela. Recordemos también que ahí recibió con los brazos abiertos a nuestro patricio Juan Pablo Duarte y a toda la familia. La recibió también Venezuela y tantos otros dominicanos que han emigrado en esos tiempos de los años 80, los años 90, que emigraron a Venezuela buscando una mejor calidad de vida. Nosotros desde aquí, Donatella, de verdad recibe un abrazo y sobre todo que pueda el pueblo venezolano encauzarse por el camino justamente del desarrollo sostenible. Tiene todas las capacidades, tiene todas las cualidades y sobre todo un país rico, que es lo que buscan en este momento a nivel de petróleo, una vegetación preciosa. Es decir, definitivamente yo quiero y pido para que los venezolanos, las venezolanas, pues se encaucen y que todo pase, fluya
como debe ser por el restablecimiento de la democracia y agradecer el espacio de solidaridad que siempre el pueblo venezolano ha tenido con el pueblo dominicano en forma muy especial. Mi papá, te comenté, vivió muchos años en Venezuela y también tengo hermanos que nacieron en Venezuela. Gracias, Donatella, por haber dispensado y sobre todo el mensaje para los y las venezolanas que están en el extranjero, qué cosas tienen que hacer para sumarse a todo esto que ustedes están haciendo desde aquí. La situación es complicada para los compatriotas en Venezuela. La facilidad de comunicación, la libertad de expresión en Venezuela está gravemente comprometida. La única cosa que nosotros podemos hacer por nuestros compatriotas es difundir información verificada, cierta, contrastada, pero difundirla de manera que toda aquella persona o toda aquella ente, país incluso, que pueda dar una mano, dar una voz de negociación, de calma, etcétera, proceda y sobre todo que los más pobres que están allá y que están pasando la peor parte tengan una oportunidad de que su voluntad se haga respetar. Así que te agradezco muchísimo, Niurka, la oportunidad que me diste de explicar en qué consiste someramente, porque es un tema extremadamente amplio y pasan las cosas con una fluidez impresionante. Así que solamente rápidamente te indico, un personaje que estuvo casi 3 años arrestado, que se llama, es un activista y es comunicador social, se llama Ronald Carreño, estuvo preso casi 3 años sin un juicio. Fue parte de un intercambio con Estados Unidos, intercambio de personas presas. Parte de la negociación de Barbados fue que se liberara incluso él. Hoy fue vuelto a arrestar. ¿Con qué razón? No se sabe, pero nuevamente está en manos del régimen y de aquí en adelante solo Dios sabe qué pasará con él. Así que la situación es muy fluida, hay que estar muy atentos y bueno, a seguir orando para que Papá Dios influya aquí. Bueno, estamos muy atentos y agradecer la participación de Donatella Ungreda, quien es periodista radicada desde el año 2000, si mal no recuerdo, si mal no capté, aquí en la ciudad de Miami. Ella es primera vicepresidenta de la Asociación de Periodistas de Venezuela en el extranjero. Para nosotros ha sido un placer que nos haya dispensado todo este tiempo y seguir dando seguimiento, sobre todo porque necesitamos, los hermanos venezolanos necesitan un espacio de solidaridad y que todo se desenvuelva como debe ser, sin que se cobre, sin que haya exceso de parte del Estado, que todo transcurra como debe ser. Vamos nosotros a seguir tratando este tema y si usted tiene algo que apuntar en este sentido, pues nosotros estamos aquí a la disposición para todo cuanto usted tenga que decir. Gracias nueva vez a Donatella y estamos al pendiente. Vamos a una pausa, retornamos con todo lo que resta de este espacio de Mujeres en Dinámica. Ya volvemos.